Sí, vamos a esperar un poquito que salgan los chicos. Sí. Vamos abriendo Filipenses. Filipenses, capítulo 1. ¿No se escucha? Repita, Filipenses capítulo 1. Ahí está. Filipenses capítulo 1. Dice Filipenses 1:1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis misiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Yo sé que ustedes están estudiando Hechos de los Apóstoles, pero hoy vamos a mirar algo para nuestro bien, para nuestra vida, en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, Pablo, creo que ustedes lo saben, ya lo leímos recién, que Pablo estaba preso por el testimonio de Jesucristo. Estaba en sufrimiento, pero él manifiesta a través del libro su comunión, su relación que tenía con Cristo. Entonces vamos a ver 4 cosas que Pablo dice acerca de Jesucristo y acerca de su relación con Jesucristo, que me gustaría que sean estas 4 cosas las que vivamos nosotros también en nuestras vidas de fe. Vamos a mirar unos textos y vamos a ver estas verdades. Filipenses 1:21. Dice Pablo así, yo voy a decir las 4 y después vemos hasta dónde podemos desarrollar. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 1? Cristo es mi vida, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia porque se va con Cristo, ¿sí? Cristo mi vida. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, Cristo mi ejemplo. Cristo mi ejemplo. Capítulo 3, dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero usado, olvidando solamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo mi meta. Y en el capítulo 4, dice, versículo 12, sé vivir humildemente y
sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Perdón, en todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4, Cristo mi fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar Cristo mi vida, capítulo 2, Cristo mi ejemplo, capítulo 3, Cristo mi meta, capítulo 4, Cristo mi fuerza. Y esto debería ser lo que cada uno de nosotros vivimos como hijo de Dios. Vamos a mirar algunas cosas acerca de esto. Capítulo 1, ¿sí? Cristo mi vida. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice Cristo mi vida? Bueno, nosotros algo hemos visto ya acerca de esto. O sea, la vida de Pablo era Cristo. Se levantaba con Cristo, se acostaba con Cristo, vivía para Cristo. Así cada uno de nosotros debería vivir. Dice él en el versículo 20, fíjense, antes de rematar con esa frase, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está diciendo, quiero glorificar a Cristo, magnificar a Cristo en mi vida, ya sea vida, ya sea muerte. Viviendo, quiero glorificar a Cristo. Y muriendo, porque probablemente, ya vamos a ver algo de esto un poquito más adelante, probablemente le tocara una muerte cruenta a Pablo, y su preocupación es, en vida o en muerte, glorificar el nombre de Cristo. Nosotros deberíamos también tener esa pretensión en nuestra vida. Fíjense, Apocalipsis, mantengan aquí, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo, tendríamos que leer todo el pasaje, pero no del 12 al 17 tendríamos que leer, pero no vamos a leer todo. El Señor le dice a esta iglesia, en el versículo 13, le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros junto con Satanás. ¿No? El Señor le está hablando a esta iglesia y identifica a un creyente de esta iglesia que había sido fiel. Dicen los comentaristas, porque nosotros no tenemos mucha información aquí, aunque yo quiero tomar una información del pasaje para compartirles que tiene que ver con lo que decía Pablo allí, Cristo mi vida. ¿Sí? Los comentaristas bíblicos hablan de este Antipas, pero son comentarios, no lo tomen esto como Biblia. Dice que Pérgamo, que es a la ciudad a la que se le escribe esta carta, era una ciudad caracterizada por una suma de religiosidades falsas. Entre ellas había un templo de adoración al César, que tenían el dominio sobre esa región. Y entonces dicen que una vez al año, dicen esto los comentaristas bíblicos, que una vez al año venía César a ese lugar y entonces se reunía todo el pueblo y todo el pueblo levantando su mano decía, César es el Señor. Y entonces dice que en una de esas oportunidades se reunió el pueblo, levantaron su mano y dijeron, César es el Señor, y no hacía Antipas, que estaba entre la multitud, que era obligada a ir a ese lugar, él no levantó la mano ni dijo eso. Cuando lo identificaron a él, entonces lo traen frente al César y entonces dice que el César le dijo, Antipas, todo Pérgamo está contra ti. Y dice que Antipas dijo, si todo Pérgamo está contra mí, Antipas está contra todo Pérgamo. Y dice que fue muerto en un tonel de aceite hirviendo, se lo metió, se lo introdujo y allí murió. Pero lo que quería marcar es esto, aparte del ejemplo de Antipas, que era un hombre que, como Pablo decía, Cristo mi vida.
Él estaba dispuesto a todo por honrar a su Señor. Pero quería decirles esto. Dice, fíjense el texto, en los días, al final del versículo 13, dice, en los días en que Antipa, mi testigo fiel. La palabra testigo aquí en el original es martureo, de la cual deviene la palabra en castellano mártir. ¿Sí? ¿Qué es un mártir? Es un testigo fiel. Si ustedes son testigo fiel, porque muchas veces, ¿saben qué hacemos? Nosotros retraemos de testificar con nuestra vida. A veces estamos en un lugar y nadie sabe que nosotros somos cristianos porque cuidamos bien de no identificarnos para no sufrir rechazos, para de alguna manera no ser martirizados, no entregando nuestra vida, ni siquiera sufrir algún rechazo de lo que están a nuestro alrededor. Pero un testigo fiel es un mártir, ¿sí? Antipas fue un mártir porque era un testigo fiel del Señor. Volvemos a Filipenses capítulo 1 y allí está Pablo, siendo como Antipas un hombre que su vida era Cristo. Y decíamos que él decía que quería glorificar a Dios con su vida, que quería magnificar a Dios con su vida, ya sea viviendo o sea que tuviera que morir. Esos días de febrero, este tiempito atrás, vinimos a una reunión de directivos de los centros comunitarios y yo me quedé ese fin de semana en las reuniones, no sé los que tuvieron, los que no estuvieron se lo perdieron. Entonces habló un hermano, que no me acuerdo el nombre, lamentablemente, que se iba a Marruecos de misionero, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sánchez. Bueno, entonces él estuvo aquí y él habló, ¿no? No sé si ustedes saben que Marruecos, que es en África, está en lo que se llama la ventana 1040. La ventana 1040 es el lugar más difícil para predicar el Evangelio porque hay una concentración del islamismo más fanático en esa zona. Y entonces él dijo lo siguiente, que a mí me quedó y se los quiero compartir a ustedes porque tiene que ver con esto que decía Pablo. Él dijo que el objetivo del creyente es vivir para la gloria de Dios, lo que recién acabamos de leer, ¿no? Que Cristo sea magnificado, ya sea mientras viva o ya sea que tenga que morir, en mi muerte también glorifique el nombre de Cristo. Y este hermano decía, algo que yo comparto con él decía, hoy las iglesias se esfuerzan por glorificar al hombre, no por glorificar a Cristo. ¿Qué quiere decir o qué quería decir él cuando decía esto? Que hoy las iglesias hacen una serie de ofertas para que los hombres se sientan atraídos y se sientan bien. Yo no digo que nos tenemos que sentir mal, ¿no es cierto?, en la iglesia, pero el centro muchas veces es el bienestar del hombre. Entonces dicen, venga y va a tener prosperidad, venga y se va a sanar. Y entonces parece que todo hay que hacerlo para que el hombre se sienta bien y entonces no se vaya. Y él decía que en realidad nosotros no tenemos que vivir con esa perspectiva, sino que tenemos que vivir para la gloria de Dios. Dios nos salvó para que vivamos para su gloria. Dios nos salvó para que nuestra vida sea Cristo y para que en vida nosotros glorifiquemos a Cristo y en muerte nosotros glorifiquemos a Cristo. Y este hermano decía, cuando yo vaya a Marruecos, yo voy a predicarle el Evangelio a las personas y les voy a mostrar que ellos, si aceptan a Cristo, aceptan para vivir para la gloria de Dios, porque es probable que se produzca en su vida, si aceptan a Cristo, todo lo contrario de lo que prometen las iglesias aquí, porque es probable que si esta persona se convierta a Cristo, pierda familia, es probable que si esta persona se convierta a Cristo, pierda sus bienes, y es probable que si esta persona se convierta a Cristo, pierda su vida. Pero si esta persona realmente ama a Cristo y quiere glorificarle, va a estar dispuesto a vivir por Cristo y a morir. Pablo estaba preso, ya lo dijimos, ¿sí? Y él no tenía conmiseración de sí mismo porque estaba preso. Después vamos a decir algo en el último de los puntos, si es que llegamos, ¿no es cierto?, al último de los puntos. Fíjese, versículo 13 de este capítulo 1, vamos a leer del 12.
Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, como dijimos, él estaba preso, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No sé si ustedes entienden lo que dicen. Yo me quiero detener un poquito en el versículo 12. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Yo no sé si ustedes saben que dice que se había hecho patente sus prisiones en el pretorio. La guardia de élite de los romanos era la guardia pretoriana, así se llama. Lo que está diciendo Pablo es que un soldado de la guardia pretoriana lo cuidaba a él en forma personal. Entonces, el tipo venía a cuidarlo y se encadenaba con Pablo. Y cuando se encadenaba con Pablo, Pablo le predicaba el Evangelio. Fíjense, Pablo, su vida era Cristo. Lo que él dice, mi vida es Cristo, era verdad. Él lo vivía a cada momento. Por eso dice que sus prisiones se han hecho patentes en el pretorio, porque seguramente soldados romanos se convirtieron y llevaban ese testimonio a donde se reunían los de la guardia pretoriana, cuando habría cambio de guardias o cuando habría algún tipo de preparación. Los que se habían convertido daban testimonio del evangelio que Pablo les había predicado. Y fíjense, capítulo 4, versículo 21, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea que el testimonio de Pablo habría trascendido hasta la misma casa de César. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un hombre que Cristo era su vida. Y así debemos ser nosotros. Cristo tiene que ser nuestra vida. Pero vamos a mirar en el capítulo 2, vamos a ver algo. Cristo mi ejemplo. ¿Sí? Pablo dice eso cuando está diciendo en el versículo 5, dice que los filipenses, como él, tenían que tener el sentir de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, Pablo está hablando de que Cristo tiene que ser nuestro ejemplo, y en este contexto está hablando de que especialmente en humildad, sí, Cristo tiene que ser nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que ser humildes como era humilde Cristo. Muchas veces, no sé, yo por lo menos cuando me congregaba acá, escuché muchas veces que este pasaje se utiliza en la cena del Señor. Y está bien, no es que digo que esté mal, está bien que lo usemos en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque habla de la humillación de Cristo hasta tomar nuestro lugar en la cruz y aún más allá, ¿no es cierto? Haciendo, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero yo lo que les quiero decir es que este pasaje está dado en el contexto de las relaciones interpersonales, ¿sí? Cristo tiene que ser nuestro ejemplo en nuestras relaciones interpersonales. Desde el Edén, desde que el pecado entró al mundo, una de las cosas más difíciles entre las personas es relacionarse. Ustedes se acuerdan que cuando pecaron Adán y Eva, empiezan a tener problemas entre ellos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que Dios viene y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió y Dios le dice, ¿qué has hecho? Bueno, me escondí porque tuve miedo. Y entonces Dios dice, ¿has comido del árbol que te mandé no comías? Dice, la mujer que me diste por compañera me engañó y comí. Y la mujer dice que fue Satanás. Y desde aquel momento las relaciones entre nosotros se han teñido de dificultades y de problemas. Y entonces Pablo dice que Cristo tiene que ser nuestro ejemplo de humildad para que nosotros tengamos relaciones interpersonales sanas, para que nosotros tengamos y miremos al otro como alguien a quien servir. Fíjense, no vamos a poder analizar en detalle, ¿no?,
lo que dice el pasaje, pero dice el versículo 1, para que ustedes vean que es así, que esto está dado en el contexto de las relaciones interpersonales. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hacían cosas para contender con el otro. Vieron que a veces nosotros nos juntamos con otra y decimos, ¿sabés qué? Se las dije, ¿no es cierto? Tenemos a veces ese espíritu contencioso o vanaglorioso, porque a mí no me van a llevar por delante, ¿no es cierto? Decimos así, con una gloria vana. ¿Saben qué quiere decir vanagloria? Una gloria vacía, vacía de Dios, quiere decir. Y entonces dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y en el 14, fíjense, del capítulo 2, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo dice que para que nuestras relaciones personales sean más sanas, esto requeriría hablar específicamente del tema, no lo vamos a hacer, pero Pablo está diciendo aquí que para que nuestras relaciones mejoren, Cristo tiene que ser nuestro ejemplo y nuestro ejemplo de humildad. Pero quiero decir esto, como abriendo un paréntesis en lo que vamos diciendo. Pablo, para mí, es un personaje tan extraordinario, porque ¿saben qué? Después vamos a ver en el capítulo 4, ¿sí? No voy a hablar mucho más, no se preocupen. Pero Pablo, cuando habla en el capítulo 4, ¿sí?, va a decir que esta iglesia lo sostenía económicamente a Pablo. Esta era una de las pocas iglesias que participaban en darle un sostén material para su vida. Sin embargo, Pablo es fiel al Evangelio, es fiel a la palabra, porque él podría decir, bueno, si yo les digo a esto que no se peleen, que no sean contenciosos, que no sean vanagloriosos, por ahí no me van a ofrendar más. No piensa así Pablo. Piensa, como decíamos, yo tengo que magnificar a Cristo en mi vida. No importa las consecuencias, después vamos a decir algo más de esto en el capítulo 4. Y cuando va terminando este capítulo 2, muestra un ejemplo de humildad, ¿sí? Y un ejemplo de un hombre que en esa humildad tiene una actitud de servicio para el otro, ¿sí? Nosotros deberíamos vernos unos a otros como personas a las cuales yo puedo servir de alguna manera. Fíjense, dice capítulo 2, ¿sí? Pero ya conocéis los méritos de él, versículo 22 estoy leyendo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, está hablando de Timoteo, ¿no? Luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlo. Ahora fíjense el 25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ustedes presten atención a lo que dice. Yo siempre digo en Andresito, que nosotros nos comunicamos con palabras. Y esto es la palabra de Dios. Dios está comunicando cosas. Porque a veces nosotros pensamos que la Biblia es un libro cerrado, pero no es así. Dios está comunicando cosas, entonces está diciendo cosas. Presten atención a lo que dice. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, un personaje que nos pasa bastante desapercibido. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjense cómo se refiere Pablo a este Epafrodito. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué quiere decir vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades? Pablo estaba preso, entonces lo de la iglesia de Filipos le dieron una ofrenda a Epafrodito y Epafrodito fue a riesgo. ¿Por qué fue a riesgo? Porque toda identidad con Pablo era peligrosa, pero él fue, ¿sí? Y dice que fue para llevarle la ofrenda, es lo que está queriendo decir, pero dice que fue ministrador de sus necesidades. Vuelvo a leerle, fíjense, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. No tenemos especificados aquí cuáles eran las necesidades que sufría. ¿Le cocinaría a Pablo? ¿Sí? ¿Le tomaría la ropa de la cárcel, la llevaría a su casa y se la lavaría a Pablo? ¿Sí? Qué actitud, ¿no es cierto? Qué humildad,
¿no? Qué entrega por otro. Imagínense nosotros yendo, por ahí tenemos que hacer algo y dice, se cree que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? No, nos enojamos porque necesitamos ese ejemplo de Cristo de humildad para nuestra vida. Y dice, fíjense el 26, porque él tenía gran deseo de verlo a los de Filipo, porque él estaba lejos, ¿no es cierto? A todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, haciendo este servicio a Pablo se enferma. La iglesia de Filipo se entera y Epafrodito se angustia, porque dice, deben de estar preocupados mis hermanos por mí, ¿sí? Y dice el 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sí? Pablo que dice, Dios lo sanó y tuvo misericordia de él y de mí también, porque si no yo hubiera estado muy triste si él hubiera muerto, ¿no? Y dice el 28, fíjense, así que le envío con mayor solicitud, lo volví a mandar a Filipo, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fíjense también la humildad de Pablo. Pablo dice, se los mando de vuelta para que ustedes lo vean y lo vean que está bien. A él le era útil. Como decía, no sabemos lo que hacía, pero le lavaba la ropa, le traía comida o le traía simplemente su presencia. Pero Pablo prefiere renunciar a eso, ¿sí?, para satisfacer la necesidad de otro. Cristo mi vida, Cristo mi ejemplo. Y vamos a mirar por último, porque ya creo que estoy teniendo mi hora de terminar, Cristo mi fuerza. Vamos a dejar para otra vez Cristo mi meta, Cristo mi fuerza, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ayer estuve en la reunión de jóvenes, seguramente habrá algunos jóvenes aquí, y yo les decía a los jóvenes que muchas veces a los cristianos nos cuesta mucho bajar a la realidad lo que aprendemos. No nos cuesta mucho cantarlo, ¿sí? No sé a dónde está la pantalla, acá. Ponemos la canción ahí, yo les decía ayer a los jóvenes, y a veces cantamos, ¿no es cierto? ¿Ya es la hora? ¿Sí? A veces cantamos y nos elevamos, y yo no digo que esté mal porque tenemos esa intimidad con Dios, pero a veces eso que cantamos y que nos comprometemos, después bajarlo a la realidad y a la verdad de la vida cristiana, nos cuesta mucho, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo o dos, ¿sí? Voy a tratar de no dar los mismos ejemplos que di ayer en la reunión de jóvenes para que no les resulte aburrido lo que me escucharon. Les voy a dar un ejemplo, el ejemplo del matrimonio, ¿sí? Cuando yo me caso, comprometo mi vida con mi esposa hasta la muerte, y mi esposa conmigo, o hasta que Dios decida llevarnos, ¿sí? El compromiso matrimonial es así. Y muchos cristianos rompen su compromiso matrimonial, ¿sí? Y toman muchas ideas de influencia del mundo, ¿sí? A veces nos es muy difícil, nos es fácil cantar, parece que estamos tan cerquita de Dios y después cuando tenemos que bajar a la realidad nuestra fe, al día a día, a las relaciones, no lo hacemos. ¿Sí? Pablo muestra que él vivía su realidad en Cristo a cada momento y que lo que él quería era magnificar a Cristo, ¿sí? Aquí en el capítulo 4, ¿sí?, para ya ir terminando, él plantea 4 cosas que le quitan el gozo a la persona, que muchas veces afectan el gozo. Fíjense, en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. A veces lo que quiere quitar nuestro gozo son las relaciones interpersonales, como decía. En el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean, a veces los afanes, las preocupaciones nos quieren quitar el gozo, ¿sí? En el versículo 8 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, a veces nuestros pensamientos
nos quieren quitar el gozo. A veces tenemos un mundo muy rico acá dentro de nuestra cabeza y nos quiere quitar el gozo. Y en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. A veces las necesidades materiales nos quieren quitar el gozo. Pero Pablo dice que en las relaciones interpersonales, que en los pensamientos que hay dentro de nuestra mente, que en las preocupaciones que hay en esta vida y que en las dificultades materiales que pasamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso decía: Cristo, mi fuerza. ¿Sí? Y decía que a veces nos es tan difícil. A veces hay gente que tiene un problema con otro y dice: no, yo no voy más a la iglesia porque no tiene su fuerza en Cristo. Porque por ahí cantamos y decimos: el Señor, tenemos el primer mínimo problema. Pablo dice: para toda situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quisiera dejarles estos pensamientos, espero les ayuden en su fe. Acuérdense: Cristo mi vida, Cristo mi ejemplo, Cristo mi meta, Cristo mi fuerza. Gracias.